Hola, hoy vamos a hablar de algo que nos toca de cerca a todos, aunque a veces no nos demos cuenta, el derecho financiero, o sea, las reglas que sigue el dinero de todo un país. Seguro que más de una vez ha surgido esta pregunta. Vemos obras, servicios públicos, hospitales, pero ¿cómo se paga todo eso? ¿De dónde sale el dinero? Y sobre todo, ¿quién decide en qué se gasta? Porque no aparece por arte de magia. Pues bien, justo ahí está la clave de todo. Para manejar esa enorme cantidad de dinero, el que entra y el que sale, hay todo un sistema, un conjunto de reglas muy bien pensado. Y eso es precisamente lo que vamos a desgranar hoy. Venga, pues entremos en materia. Lo primero es lo primero. Hay que entender qué es exactamente el derecho financiero. A ver, esta es la definición, digamos, de manual. El derecho financiero es parte del derecho público y se encarga de regular la actividad financiera del Estado. Dicho de otro modo, pone las normas sobre cómo el Estado consigue dinero y en qué se lo gasta. Hay que quedarse con dos palabras clave: ingresos y gastos. Son el corazón de todo esto. Y ahora, para que quede todavía más claro, vamos a traducirlo. Si le quitamos toda la parte técnica, el derecho financiero no es más que el manual de instrucciones del dinero público, las reglas del juego sobre cómo se recoge ese dinero y cómo se invierte en cosas que nos benefician a todos. Vale, ya tenemos la idea principal. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica? Vamos a ver en detalle esas dos caras de la moneda, los ingresos y los gastos. Aquí se ve muy bien. Por un lado, tenemos la participación activa del Estado, que es el gasto. Es decir, cuando construye una carretera, paga a los médicos o financia la educación. Y por otro lado, está la participación pasiva, que es la recaudación a través de los tributos. Así se cierra el círculo. Se recauda para poder gastar. Claro, todo esto de los ingresos y los gastos es súper complejo. Por eso, el derecho financiero se divide a su vez en varias áreas especializadas. Vamos a ver las más importantes. Podríamos decir que el derecho financiero se sostiene sobre cuatro grandes pilares. El primero, el derecho tributario, que va de impuestos. El segundo, el patrimonial público, que gestiona los bienes que son de todos. El tercero, el presupuestario, que es el plan de gastos. Y el cuarto, el monetario, que se ocupa de la moneda. Echemos un vistazo rápido a cada uno. Empezamos por el que seguramente nos suena más a todos, el derecho tributario. Es el que pone las reglas sobre los impuestos. El IVA que pagamos al comprar, el IRPF que nos quitan de la nómina, todo eso lo regula esta rama. ¿Quién paga? ¿Cuánto paga? ¿Y cómo lo paga? Luego tenemos el derecho patrimonial público. Esto suena un poco más raro, pero es muy sencillo. Se ocupa de gestionar todo lo que es nuestro, lo que es de todos. Edificios públicos, empresas estatales, parques nacionales. Pues bien, hay unas reglas para administrar todo ese patrimonio. En tercer lugar, uno que es absolutamente fundamental, el derecho presupuestario. Aquí es donde se cocina el plan financiero de todo el año, lo que conocemos como los presupuestos generales del Estado. Esta rama decide si se gasta más en un nuevo hospital o en mejorar las pensiones. Es literalmente la hoja de ruta económica del país. Y por último, el derecho monetario. Esta rama se mete con algo tan básico como la creación de la moneda y la gestión de la deuda del país, el crédito público. O sea, regula las palancas más potentes de todo el sistema. Muy bien, ya conocemos las áreas, pero ¿de dónde salen todas estas reglas? ¿Quién decide todo esto y qué le da validez legal? La respuesta es clara. La base de todo, la fuente principal, es siempre la Constitución. Es la ley de leyes, la que marca los límites y los principios básicos sobre cómo el Estado puede conseguir dinero y cómo lo puede gastar. Pero claro, un país no es una isla. En el mundo globalizado en el que vivimos, los tratados internacionales son otra fuente de reglas clave. Pensemos en acuerdos sobre aranceles o en cómo se aplican impuestos a las grandes empresas tecnológicas que operan en todo el mundo. Bueno, hemos visto qué es, cómo se organiza y de dónde saca su autoridad. Pero llegamos a la pregunta del millón. Y todo esto en el día a día, ¿por qué debería importarnos? Esta cita lo clava. El derecho financiero no es un montón de papeleo y normas aburridas, es una herramienta. Y una herramienta esencial para que un país funcione como debe. Una buena gestión de las finanzas es la base del progreso. Una mala puede llevarnos a una crisis. Así que, para que nos quede claro, el impacto es directo. Estas reglas deciden cuánto dinero va a sanidad, cuánto a educación o cuánto a infraestructuras. Y también deciden cómo se cuidan y gestionan los bienes que son de todos. O sea, que afecta a los servicios que recibimos y al futuro que dejamos. Y acabamos con una reflexión. Al final, el dinero público es el dinero de todos. Entender cómo funciona y cuáles son sus reglas nos convierte en una ciudadanía más consciente, más crítica y más exigente. Así que ahí queda la pregunta: ¿qué pasaría si todos entendiéramos un poco mejor estas reglas del juego?